Vamos a leer los versículos 50 al 53. Son los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas, que yo les dije al principio cuando entramos a este capítulo que había mucha enseñanza. Probablemente tocamos la superficie nada más. Hay mucho más de lo que uno ve aparentemente. Si empieza a meditar y escudriñar más profundamente la Escritura, se da cuenta de que este es un pozo del cual mana el agua de la vida de una manera prominente. Capítulo 24 de Lucas, versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Si recordamos cuando iniciamos el Evangelio, dijimos que Lucas es uno de los historiadores más exhaustivos en cuanto a revisar el material que tenía disponible y compararlo con lo que eran los acontecimientos alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice en el prólogo. Los versículos 1 al 4 de Lucas son realmente importantes en ese sentido para darse cuenta de que uno de los evangelistas más exhaustivos en cuanto al material que él recogió de segunda mano, porque él no fue un testigo presencial de la vida del Señor Jesucristo en ese sentido, como lo fue Mateo, como lo fue Marcos, que lo más probable que sacó el material de Pedro, y como lo fue Juan también, que fue uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, como bien sabemos. Pero Lucas no pertenecía a ese grupo, no pertenecía a los 12, de hecho. Por lo tanto, él buscó el material en diferentes personas que fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. Por ejemplo, lo relativo a María y la anunciación a María y todo eso, seguramente la misma María fue la que le dio todo el material que él consigna en el capítulo 1. También lo que pasó con Zacarías y el padre de Juan el Bautista y su esposa Elizabeth, todos estos antecedentes fueron recopilados exhaustivamente por Lucas para darnos una visión general de lo que es el Señor Jesucristo y la necesidad que tenía de venir a esta tierra para poder salvar a aquellos que estábamos perdidos. Los versículos 50 al 53 que acabamos de leer son la última parte y tienen que ver con la forma en que termina la vida terrenal y el ministerio del Señor Jesucristo. Después de 40 días de la resurrección, Él asciende finalmente a los cielos. Este final no puede ser mejor, pero al mismo tiempo es un final sin ningún lujo de detalles. Lucas no se preocupa de hacer algo asombroso, extraordinario para llamar la atención a través de las palabras, sino que en una forma muy simple dice lo que ocurrió. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Así relata la ascensión del Señor Jesucristo en unas muy pocas palabras. No es Lucas el personaje central de su escrito, obviamente. El Evangelio, según Lucas, dice el título, pero en realidad es el Evangelio de Jesucristo, porque el personaje central es precisamente la persona de Jesús. El Salvador, el Mesías, el ungido de Dios es a quien llama la atención Lucas. Relata los hechos relativos con la persona de Jesús, pero destaca sobre todas las cosas la manera en que el Señor Jesucristo se relaciona con las personas de su tiempo y cómo dejó plasmado, como dijimos la semana anterior en nuestro último estudio, cómo dejó plasmado su legado que tiene que ver con el Evangelio y colocó en el corazón de sus discípulos ese mandato de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Resplandece en cada página la persona de Cristo, en cada texto del escrito de Lucas. Es Cristo el que atrae las miradas de todos, el que dispensa sus bondades y misericordias, el que extiende sus manos a los afligidos y rescata a los perdidos. Es Cristo la persona central del cristianismo. Es Cristo la persona central del Evangelio. Es Cristo la esencia misma de lo que significa la obra suprema que el Señor vino a realizar a esta tierra.
Es Cristo quien asciende también a una cruz de vergüenza para morir en el lugar y en favor de los pecadores, porque murió como nuestro sustituto, pero también para darnos salvación. Es Cristo que vence la muerte, resucita entre los muertos. Es Cristo quien se aparece a sus discípulos para alentar sus corazones y darles una razón gloriosa y trascendente por la cual y para la cual vivir. Es Cristo quien encomienda a sus discípulos a llevar el Evangelio a todas las naciones. Es Cristo quien promete enviar al Espíritu Santo para que sea el poder de lo alto que guíe a los discípulos y les dé la capacidad de poder realizar su tarea en medio de un mundo hostil. Y finalmente es Cristo quien asciende a la gloria delante de sus discípulos. En su oración que elevó al Padre en la noche en que fue entregado, había pedido al Padre algunas cosas interesantes respecto a su propia persona. Vamos a Juan capítulo 17, porque esta es la oración que es respondida de una manera directa en la ascensión de Cristo al cielo. Juan 17, versículos 1 al 4, particularmente el versículo 1 y 4 son los que quiero destacar. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este inicio de su oración? Gloria. Gloria. Glorifica a tu Hijo, dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La esencia de lo que era el Señor Jesucristo se muestra en estas palabras. El propósito por el cual el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, el propósito sublime y supremo que está detrás de toda su obra, es su propia gloria. Es la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Nunca debemos olvidar esto, porque nosotros no somos el centro, es Jesucristo el centro. La persona del Padre es el centro, la razón de ser de la iglesia es Cristo y el Padre. La gloria de ellos es lo que importa. Y en este sentido, el Señor Jesucristo está a punto de ver respondida su oración de que Él venía del Padre y al Padre iba, como también dice en el capítulo 13 de Juan, en el mismo contexto del sermón del aposento alto, versículos 1 y 3. Juan 13, 1 y 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, para que pasase de este mundo al Padre, dice. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El Señor Jesucristo era consciente de lo que estaba haciendo y del propósito que tenía al venir a esta tierra. De hecho, Él había determinado y había puesto en su corazón la ley de su Padre al punto que se gozaba y disfrutaba de hacer la voluntad de su Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. De tal manera que lo que el Señor vino a hacer tenía que ver con eso, glorificar al Padre. Voy a glorificar al Padre. Yo sé de dónde vengo. ¿De dónde vengo? Del cielo, del trono del eterno Dios. ¿Dónde voy? Otra vez vuelvo a ese lugar. Por lo tanto, el hecho de la ascensión no solo tiene que ver con un hecho histórico propiamente tal, sino que tiene que ver también con ciertas connotaciones de tipo teológico que uno puede ir examinando a través de las Escrituras en cuanto al propósito sublime que tenía al venir a esta tierra. Pero el Señor, en su condescendencia con los hombres, en su condescendencia para con sus discípulos directamente y para con nosotros a la luz o a través del tiempo, el Señor no partiría a la gloria inmediatamente luego de resucitar, porque nosotros podríamos esperar que resucita y entonces asciende inmediatamente al santuario celestial, a la presencia del Padre.
Pero él no se iría sin antes instruir a sus discípulos acerca de la naturaleza de su reino. Eso dice Hechos capítulo 1, versículos 1 al 4. Durante 40 días, él usó este tiempo para poder instruir a sus discípulos, prepararlos mucho mejor con el propósito de que ellos pudiesen ser los portavoces de su mensaje de salvación, de este legado glorioso que es el Evangelio que él iba a llevar por todo el mundo. Se quedó el tiempo suficiente para dar evidencias de la realidad de su triunfo sobre la muerte y llenar de valor a sus discípulos para que predicaran un Cristo viviente. Esto es muy importante. El Señor se quedó para mostrarles una y otra vez, recuerden que se manifestó muchas veces, una y otra vez mostrarles las manos y los pies y el costado y decirles yo mismo, en otras palabras, el mismo que murió, soy el mismo que ha vencido la muerte. Esto llenó de pasión a los discípulos porque sabían que cuando proclamaran el Evangelio no iba a ser un mensaje más, no iba a ser simplemente algo que ellos escucharon, sino iba a ser algo que ellos vieron plasmado en realidad en la resurrección del Señor Jesucristo. Había vencido la muerte y ellos iban a predicar a un Cristo viviente entonces. Eso estaba de fondo de sus manifestaciones o sus apariciones, como podríamos llamarle, resucitado a sus discípulos. Todo esto también da cuenta de la gran condescendencia del Señor con los suyos y en el tiempo con su iglesia. Continuó un periodo de tiempo suficiente en la tierra a fin de brindar la evidencia más fuerte del amor que sentía por su iglesia y su pueblo, que ni siquiera tomaría posesión de la corona prometida ni entraría en el gozo puesto delante de él hasta que hubiera ordenado todas las cosas relacionadas con su reino y la expansión de su reino aquí en la tierra. El Señor tiene algo especial en su corazón respecto a los hombres. Es algo que uno queda impresionado todas las veces y entre más estudia la Biblia y se da cuenta de la relación de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre ocurre lo mismo. Hay una cercanía especial, pero esa cercanía especial no es porque hay algún tipo de atractivo de parte de los hombres que llamen la atención de Dios o por alguna bondad inherente del hombre que llame la atención de Dios, sino simplemente por su gran amor con que amó al ser humano, porque así Él lo determinó. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué no ascendió inmediatamente y tomó la corona de los cielos y fue entronizado a la diestra del Padre? Porque todavía debía hacer algunas cosas, dejar algunas instrucciones precisas para que sus discípulos pudiesen cumplir el mandato que Él le había asignado. Sin embargo, era necesario que Él ascendiera a la gloria, como había sido profetizado en el Salmo 110:1, quiero decir. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que David había profetizado en ese salmo en particular y que tenía que ver precisamente con el hecho de que el Señor iba a ascender. El Padre le decía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde? Se sentaría obviamente a la diestra del Padre. Ese era el lugar que le correspondía por derecho propio. A este debía volver porque su naturaleza lo exigía y porque su obra solo podía ser consumada al entrar al santuario celestial con el sacrificio perfecto. Así como en el santuario terrenal los sacerdotes y los sumos sacerdotes en particular entraban al lugar santísimo una vez al año con sangre de un animal que se sacrificaba en el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Así era necesario que el Señor entrara con su propia sangre, dice el autor de Hebreos, en el santuario no hecho de manos, sino en los cielos, presentando su sacrificio perfecto. Por tanto, era prioritario en el plan de Dios que Él debía presentarse a la diestra del Padre con su sacrificio. Muchas son las consideraciones que podemos hacer de esta ascensión, pero deseo presentar este estudio en 3 partes principalmente, nada más, y esperamos que también el Señor nos ayude a hacer algunas aplicaciones prácticas respecto a cómo afecta la ascensión de Cristo a nuestra vida presente y futura. Y estas 3 partes son las siguientes. Primero, el hecho de la ascensión. En un relato tan simple, Lucas lo menciona ahí en el versículo 50 y 51. Segundo, la teología de la ascensión.
Y allí vamos a entrar un poco más en las implicaciones teológicas de lo que significa la ascensión del Señor Jesucristo. No vamos a revisar exhaustivamente todo aquello porque se requeriría seguramente muchos estudios y probablemente también libros que se han escrito respecto a esto, pero vamos a ver en forma sucinta la teología de la ascensión. Y tercero, en tercer lugar vamos a ver la reacción ante la ascensión. La reacción ante la ascensión. Entonces, el hecho de la ascensión, la teología de la ascensión y la reacción ante la ascensión. Primero entonces, vamos a lo primero. El hecho de la ascensión, versículos 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es sorprendente la sencillez con la que Lucas relata y las pocas palabras que utiliza para relatar un hecho trascendente. Cuando hablamos de la ascensión del Señor Jesucristo, hablamos que tiene la misma importancia que la cruz de Cristo, la crucifixión, y tiene la misma importancia que la resurrección de Cristo. Y después lo vamos a ver en términos teológicos, por qué decimos que tiene la misma importancia. Pero Lucas relata el hecho de una forma muy sencilla. No trata de llamar la atención con sus palabras, no trata de hacer una especie de show alrededor con palabras grandilocuentes, simplemente dice en una forma sencilla, esto fue lo que ocurrió, seguramente estaban en el aposento alto porque dice los sacó fuera, es decir, los sacó fuera del lugar donde estaban reunidos y lo llevó hasta Betania. Y lo más probable es que lo llevó cerca de Betania, que era el Monte de los Olivos, que era de donde finalmente ascendió al cielo según otros textos. Por lo tanto, lo sacó para que pudiesen estar con él el último momento y para que pudiesen ser testigos presenciales de un hecho maravilloso. El Señor salió de este mundo de una manera tranquila y sin ostentación, eso nos enseña. Sin ostentación, de la misma manera como llegó, ¿recuerdan? Llegó a nacer en un establo, en algo que estaba destinado primariamente para los animales, algo que no tenía no era nada impresionante, no tenía nada de atractivo, no llegó en un hotel espectacular, no llegó tampoco a una ciudad tremenda y gloriosa como Roma, no llegó también a una ciudad donde había mucha sabiduría y conocimiento como Atenas, no llegó tampoco en una ciudad como Alejandría, donde la cultura es sumamente alta e importante en esos lugares, sino llegó a un establo, ni siquiera a Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel, sino a Belén, una pequeña aldea de muy pocos habitantes y a un lugar que no tenía ningún atractivo en sí. Es increíble como cuando uno ve en el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión, por ejemplo, y lo ve que tiene cualidades similares. El tabernáculo de reunión era muy lindo por dentro, pero exteriormente no tenía ningún atractivo, porque lo que lo cubría eran pieles de animales sin pulir, sin trabajar. De tal manera que si alguien veía de fuera el tabernáculo, no tenía ningún atractivo, pero entraba al tabernáculo y ahí dentro estaba el atractivo. Y es interesante porque Jesús también vino a este mundo de esa manera, como un niño, como nace cualquier niño aquí en esta tierra, sin mayor atractivo, pero quienes sabían quién era Él, lo vieron como aquel que era la salvación misma, la salvación personificada. ¿Se acuerdan Simeón en el templo? Los primeros capítulos de Lucas. Bueno, así llegó el Señor y así también se fue. Solo los testigos fueron sus discípulos y algunos otros creyentes, probablemente los discípulos de Maús estaban también allí, los apóstoles, y nadie más que ellos, y en una forma sin ostentación, silenciosa, sin ningún tipo de pompa alrededor, se fue al cielo. Ha terminado la obra de redención, ha concluido la obra que vino a realizar. Ha vencido los poderes del infierno, ha triunfado sobre la muerte y sobre la tumba. Es decir, ha cumplido la obra que el Padre le dio que hiciese. Sin embargo, se va en silencio, solo delante de un pequeño grupo de hombres que él había escogido sin ningún tipo de ostentación. Es llamativo eso, es muy llamativo. Cuando
parte de este mundo. Cuando muere, ¿cierto?, una persona importante, hay todo una preparación. Ahora que tenemos medios de comunicación masivos, se transmite por todos los medios de comunicación masivos aquello, pero en el caso del Señor, Él no hizo ningún tipo de ostentación, ascendió al cielo en un lugar sencillo como el Monte de los Olivos, teniendo como únicos testigos a las personas que Él había escogido. Su humildad es manifiesta. ¿Por qué? Porque no era la ascensión, ya de sí era extraordinaria, pero no era solamente el hecho de la ascensión, sino la persona que ascendía a los cielos. Era el Rey del universo, es Rey de reyes y Señor de señores. Era el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Era la imagen visible del Dios invisible. Él era el que ascendía a los cielos. Por lo tanto, su humildad se manifiesta de una manera especial. Él había logrado la redención del hombre perdido, y lo cual es de una magnitud imposible de poder llegar a medir. Era insondable en cuanto a su alcance. Observamos también otra cosa, que el Señor alzó sus manos y bendijo a los suyos. Versículo 50. Y alzando sus manos los bendijo. Alzando sus manos los bendijo. Es muy interesante que las manos del Señor Jesucristo cobran importancia para Lucas en los últimos relatos, ¿recuerdan? Versículo 39, por ejemplo, del mismo capítulo 24. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 50, y alzando sus manos, los bendijo. Y eso fue lo último que él hizo. La última acción del Señor respecto a los discípulos fue levantar sus manos en señal de bendición. Sus manos fueron las mismas que presurosamente se ocuparon de Pedro cuando estaba, recuerdan, en el mar de Galilea ahogándose. En medio de las olas, él mismo fue que lo levantó de allí. Las mismas manos fueron horadadas por los clavos en la cruz que colocaron los romanos. Las mismas manos que les mostró a los discípulos como evidencia de su victoria sobre la muerte, como acabamos de ver en versículos 39 y 40. Fueron las mismas manos que vieron los discípulos levantadas para bendecirlos la última vez que verían a su Señor en la tierra. Estas manos horadadas eran un buen resumen del Evangelio. ¿Por qué decimos que es un buen resumen del Evangelio? Porque era el Evangelio práctico, visible. Los discípulos fueron testigos de eso. Porque obviamente eran las manos que mostraban el precio de la redención. Es interesante que el Señor no murió de otra manera, sino murió en una cruz de tal forma que quedaran marcas distintivas que mostraban cuál era el precio de la redención. Sus manos quedaron con cicatrices y probablemente con toda seguridad lo vamos a ver así, cuando nosotros lo veamos en la gloria. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el Señor le permitió a Juan llevarlo al cielo y mostrarle en el capítulo 5 que él vio al Señor Jesucristo, dice, al Cordero como inmolado. Y como inmolado literalmente significa como degollado, es decir, como un cordero que fue sacrificado. ¿Y cuál era la evidencia de eso? Las manos, los pies y el costado. Por lo tanto, son un resumen del Evangelio en este sentido. Los discípulos estaban viendo sus manos para bendecirlo y al mirar sus manos, obviamente, estaban viendo que el mismo que había muerto de una forma ignominiosa, vergonzosa en una cruz, había sido levantado y había vencido la muerte. Por eso eran las manos que mostraban el precio de la redención. Segundo, eran las manos de la certeza de la victoria. Sí, había estado muerto, pero ahora estaba vivo, ahora estaba presente delante de ellos y esas manos estaban dispuestas a bendecir. Tercero, eran las manos que mostraban el fundamento de la esperanza. Porque obviamente si él había vencido la muerte, y como él le dijo a Marta, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, entonces esa era la certeza de que también todo aquel que cree en él vivirá. Por eso las manos de la esperanza. Los discípulos estaban viendo lo que pasaba con el Señor Jesucristo y seguramente después un comentarista hace esa observación. Cuando Pedro predica su primera exposición ahí en el día de Pentecostés, estaba fresca en la memoria esto que pasó.
que lo que pasó antes que el Señor ascendiera a los cielos y que tenía que ver con esas manos que estaban dispuestas a bendecir y que eran el resumen del Evangelio. Eran manos que se extendían para bendecir y no para herir, para sanar y no para destruir, para salvar y no para condenar, para levantar y no para aplastar. ¿Por qué hacemos el contraste? Porque obviamente esas manos deberían haber caído sobre nosotros para destruirnos. Esas manos deberían haber venido a nosotros a herirnos por nuestro pecado, a destruirnos por nuestro pecado, a condenarnos por nuestro pecado, a aplastarnos por nuestro pecado. Y sería justo, ¿no? Completamente justo. Si habíamos violado su santidad, si habíamos transgredido su ley, si habíamos pisoteado su nombre, era justo que vinieran para eso. Pero miren, esas manos vinieron y se extendían para bendecir, para sanar, para salvar, para levantar al caído y para sanar al herido. Es decir, venían a todo lo contrario. Cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta que las manos del Salvador vinieron para abrazar al hombre perdido cuando éste merecía la condenación. Porque las manos nuestras se levantan contra el cielo y se rebelan contra el Altísimo. O si no, hay que hacer una pequeña encuesta y preguntar de 10, probablemente una persona, y quizás ninguna, crea en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. El hombre se levanta contra el cielo, así nosotros también nos levantamos contra el cielo y empuñamos nuestra mano contra el Señor. Pero Él no vino a destruirnos, Él vino a salvarnos. Vino a bendecir la vida nuestra de una manera especial, perdonando nuestros pecados y levantándonos del suelo para poder colocarnos de pie. Y no solo eso, sino llevarnos un día a su gloria. Ahora pensemos un momento, ¿en qué manos eran las que se extendieron para bendecir a sus discípulos? Eran las manos del Dios hombre, las del Hijo eterno de Dios, las que han sostenido el cetro del universo por siempre. Las mismas manos que sostienen a la iglesia y la sustentan. Las mismas manos que se levantarán un día para juzgar y condenar a todos aquellos que se niegan a doblar sus rodillas delante de Él y reconocerle como Señor. Ahora son manos de misericordia, pero un día serán manos de condenación. Ahora son las del Salvador, un día serán las del juez. Y por eso cuando predicamos el Evangelio decimos eso. Si tú no doblas tus rodillas en arrepentimiento y fe hoy, para recibir el perdón y la salvación de Dios, un día recibirás la condenación. Eso es justo. Pero en su primera venida, el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, esas manos de bendición. En lugar de ser manos que aplastan, fueron manos que levantan y dan vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Dice el texto que levantó sus manos y los bendijo. La manera en que Cristo fue tomado entre sus discípulos, como se describe en nuestro texto, fue muy interesante y digna de nuestra atención. En el mismo acto de bendecirlos fue llevado, versículo 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. Bendiciéndolos se separó de ellos. En el mismo acto de bendecirlos fue llevado. Qué maravillosa escena. Y qué carácter del Señor Jesucristo. La primera seguridad de su nacimiento fue acompañada por el grito, recuerdan, de paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres de parte de los ángeles. Eso fue lo que dijeron. Paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y aquí, Él sale del mundo con las manos extendidas en bendiciones sobre los que dejó abajo. Esta es una evidencia de que no vino a destruir al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Esta bendición fue especial, porque el relato describe que mientras el Señor bendecía a sus discípulos, se separó de ellos. Es decir, en el acto mismo de bendecir a los suyos, fue alzado al cielo. Alguien observó que es posible que el Señor no terminara formalmente su bendición. Porque el Señor seguiría bendiciendo a su pueblo de la diestra del Padre en los cielos. Es decir, esa es una forma de mostrar
que la bendición continúa y no se interrumpe. Es decir, el Señor bendice a los suyos en una manera especial antes de partir a la gloria, pero el Señor está diciendo con ese acto que seguirá bendiciendo a los suyos. Y eso hasta el día de hoy es un hecho. Y esto es avalado por el hecho que Él mismo intercede por los suyos como sumo sacerdote en el santuario celestial. Eso lo tenemos en Hebreos, por ejemplo, claramente establecido. Es una verdad teológica que el Señor todavía sigue bendiciendo a los suyos, intercediendo por ellos en la gloria. Termina el relato, fue llevado arriba al cielo. Estas son las sencillas palabras con las que Lucas relata la ascensión, y esto nos lleva a considerar la teología de la ascensión y sus consecuencias. Es decir, ¿qué implica eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que ascender? Dijimos algunas cosas en la introducción, pero es interesante que podamos profundizar un poco más en aquello. La teología de la ascensión. Seguramente no bastaría con un estudio o dos para hablar sobre la importancia teológica del regreso del Señor a la gloria, pero estas observaciones nos pueden ayudar para seguir profundizando en este evento trascendente, y sería bueno que cada uno de nosotros pudiese profundizar más en términos personales en sus hogares, y que esto sea como una especie de fundamento sobre el cual pueden establecerse ese estudio personal para poder ver las implicancias de lo que ocurrió. Y por eso yo dije al principio que este evento de la ascensión es tan importante como la crucifixión y como la resurrección. Primero, la ascensión del Señor a la gloria del Padre es evidencia de que su sacrificio ha sido recibido en el cielo como suficiente. Esto es sumamente importante para la redención. Es sumamente importante. Sacrificio, dice, holocaustos y sacrificios no te agradaron. He aquí, dije, he aquí que vengo. Me preparaste cuerpo, dice el autor de Hebreos, interpreta el Salmo 40, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Obviamente que el sacrificio o todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, todo absolutamente, establecido por la ley de Dios, era simplemente un preámbulo, era una imagen que debía permanecer en la retina de los judíos todo el tiempo, apuntando a la necesidad imperiosa de un sacrificio perfecto. ¿Por qué era tan importante esto? Porque obviamente los sacrificios de animales, la sangre de animales no pueden quitar el pecado, dice el autor de Hebreos. De tal manera que lo cubrían, de allí la palabra que se menciona en el Antiguo Testamento en hebreo, que es kafar, en hebreo que significa cubrir. De allí expiar. De tal forma que era algo circunstancial que debía repetirse, reiterarse para que nunca olvidaran el hecho de que un inocente animal moría en el lugar del culpable, que era una anticipación del Evangelio. Pero el Evangelio en sí, el contenido esencial, venía a través de una persona y un sacrificio. Y era el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿dónde se presentaba el sacrificio en el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento? ¿En qué lugar? Ya en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿verdad? Y después en el templo, que tenía los mismos lugares del tabernáculo en términos generales como 3 lugares esenciales. Ahora, en el lugar santísimo donde Dios descendía a través de una nube y venía con el propósito de tener comunión con el hombre pecador. Se presentaba en un santuario terrenal, ¿verdad? Hecho de manos. Bueno, era necesario que ese sacrificio perfecto no se presentara en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Que era imprescindible para ello. Que aquel que había presentado su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, tomara ese propio sacrificio y lo llevara y lo presentara en el santuario celestial. Y de esa manera, Dios debía aceptar ese sacrificio como suficiente. ¿Y cuál era la evidencia de que aceptaba ese sacrificio como suficiente? Porque lo levantó entre los muertos y lo ascendió a los cielos. Entonces, la ascensión era fundamental para que nosotros pudiéramos entender de que Dios estaba aceptando el sacrificio de su Hijo como suficiente. Recuerden que en 2 ocasiones el Señor dijo
me refiero al Padre, en el bautismo y en la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado, el cual me complace. ¿Y por qué lo complacía? Porque hizo perfectamente la voluntad de su Padre. Porque cumplió perfectamente la ley que el Padre había establecido, la que nosotros no pudimos cumplir. Y entonces, ahora recibe el sacrificio de su Hijo, porque ese sacrificio lo complace plenamente. Si el Padre hubiese rechazado ese sacrificio, no tendríamos ninguna esperanza. ¿Notan la importancia de la ascensión? La ascensión muestra que en realidad Dios dio testimonio un solemne a la virtud y la eficacia de ese gran sacrificio que ofreció con su muerte en lugar de los pecadores, su Hijo. La ascensión de Cristo fue la señal de su triunfo sobre todos los poderes de las tinieblas. Para que pudiera celebrar una señal de triunfo sobre todos sus enemigos, debía ser evidente que ascendiera a los cielos y era recibido en el santuario celestial. Por lo tanto, esto nos fortalece, nos anima. No sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero es una noticia de gran gozo para nosotros. Y un gozo permanente y eterno. Segundo, la ascensión del Señor a la gloria fue la restauración al lugar que le pertenecía por derecho propio, de donde había descendido el Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante. Filipenses 2, 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, literalmente este pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuchen bien, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, de allí descendió el Señor. Siendo en forma de Dios, la palabra ahí en el griego es morfe, es decir, de la esencia misma de Dios. Siendo Dios, está diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vino de la gloria. Y siempre perteneció a la gloria, pero se despojó circunstancialmente de su gloria. Pero debía volver a su gloria. ¿Por qué? Por lo que Él es intrínsecamente, por su naturaleza, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y no dejó de ser el Dios Todopoderoso mientras estuvo en esta tierra, sino que se vistió con ropaje de una naturaleza humana. Tomó la naturaleza humana, pero siguió siendo el Dios Todopoderoso. Pero ahora debía volver a la gloria para disfrutar con el Padre de esa gloria que siempre fue suya. ¿Recuerdan la oración? Glorifícame contigo, al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, por la esencia misma de su naturaleza era imprescindible que el Señor volviera otra vez a su lugar que le correspondía por derecho propio. El que había venido a cumplir una misión y en ella descendió hasta lo sumo, humillándose a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, era necesario que fuese exaltado conforme a su naturaleza hasta lo sumo. Esa es la segunda razón teológica o la implicancia teológica de la ascensión del Señor Jesucristo. Estoy tocando así sucintamente nomás porque la verdad es que es mucho más profundo esto y como dije, podemos hablar mucho sobre el tema en cuestión, pero la Biblia da cuenta de que estas son realidades que brotan de su exaltación. Tercero, la ascensión del Señor a la gloria es para tomar la recompensa bien ganada, la recompensa estipulada a la que también le ha dado derecho su obediencia y su sufrimiento, es decir, su obra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso dice en Filipenses 2, del 9 al 11. Es decir, era necesario que fuese exaltado para recibir toda la alabanza de los ángeles del cielo por su obra perfecta. Solo un detalle más. Recuerden lo que el Señor Jesucristo mismo dijo que ocurría en esas tres parábolas sucesivas que aparecen en Lucas.
La primera, la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo perdido, normalmente conocida como el hijo pródigo. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que pasó cada vez que encontraron a esas tres cosas perdidas? ¿Ah? ¿Dónde hubo gozo? Delante de los ángeles del cielo, dice, en una de ellas particularmente. Gozo en los cielos. Es decir, gozo, ¿qué significaba eso entonces? El Señor estaba ya anticipando lo que iba a venir posteriormente cuando Él ascendiera al cielo, pero ¿qué es lo que significaba? ¿De quién, para quién el aplauso? ¿Para quién, cuál era lo que provocaba la alegría? No solo la salvación del pecador, ejemplificada a través de las parábolas, sino que más que eso, al Salvador. Entonces lo que estaba diciendo allí el Señor Jesucristo es que había adoración y alabanza en los cielos para el Salvador. Y Él tenía que ser entronizado entonces en la gloria. Tenía que ser coronado allí, porque Él había ganado ese derecho. Hay una diferencia notable en lo que pasa con nosotros. Nosotros no nos ganamos el cielo, pero el Señor Jesucristo se ganó la alabanza. Porque Él lo hizo por medio de su obra y sacrificio, por su obediencia, por su sometimiento irrestricto al Padre, por su sometimiento perfecto en obediencia al Padre. Él ganó esa gloria. Y ahora alguien puede decir, bueno, pero eso fue siempre desde Él, porque Él era Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ahora el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre con una naturaleza humana también. Es decir, a su naturaleza divina adicionó una naturaleza humana. Y como Dios hombre, recibe esa gloria y esa honra en los cielos. Por lo tanto, Él fue a tomar su recompensa. Lo que le pertenecía por derecho propio, por un lado, porque era Dios por su naturaleza divina, y también en lo que estamos viendo ahora, porque Él ganó eso por medio del sometimiento y la obediencia a su Padre. Cuarta implicancia teológica. La ascensión de Cristo a la gloria era necesaria para seguir con nosotros. ¿Cómo es esto? Si Él se separa de nosotros, ¿cómo va a ser necesario para que Él siga con nosotros? Bueno, la Biblia dice claramente eso. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es necesario que yo me vaya. Y cuando me vaya enviaré a otro consolador, que está con ustedes y estará en ustedes para siempre. Es decir, para mantenerse el Señor entre los hombres era necesario enviar su Espíritu, pero no podía enviar su Espíritu si no ascendía. Eso lo dice claramente en Juan capítulo 16, versículo 7. Los discípulos estaban tristes. Este era el sermón del aposento alto la noche antes de que fuese arrestado y llevado para ser crucificado. Versículo 6 leamos para contextualizar. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tristes porque el Señor ya estaba anticipando que iba a partir. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era fundamental que Él ascendiera a los cielos para enviar su Espíritu y para morar entre ellos, para seguir morando entre ellos y en ellos, que esto era una relación mucho más íntima que la que había tenido con sus discípulos. No sé si están entendiendo. Es decir, la presencia física del Señor era una cosa, pero la presencia espiritual permanente del Señor, no alrededor de ellos, sino en ellos, era mucho más íntimo. Había una trascendencia mucho más grande. Y entonces la promesa que Él había dado, he aquí yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, ¿cómo se cumpliría? A través del envío de su Espíritu. Y hermanos, esa es una bendición extraordinaria para nosotros, ¿se dan cuenta? Esto es maravilloso porque el Señor está diciendo, yo voy a seguir con ustedes, aunque no me vean físicamente. Y ahora uno entiende algunas cosas que aparecen en el resto de la Biblia, como se van coordinando todas las cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué preferiríamos nosotros desde el punto de vista humano? Que el Señor Jesucristo anduviera con nosotros aquí en esta tierra. ¿Cierto? Humanamente hablando. Pero ¿qué era más importante que eso? Que el Señor Jesucristo estuviera en nuestro corazón. ¿Y cómo podía ser posible eso? Al enviar su Espíritu. ¿Y qué tenía que preceder antes de ese hecho? Él tenía que ascender a los cielos. Esta es una cuarta implicación teológica de la ascensión de Cristo. Quinto, la ascensión del Señor era imprescindible para cumplir su promesa de Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. La ascensión del Señor Jesucristo era imprescindible para cumplir esta promesa. Otra vez, los discípulos estaban tristes. Versículo 1 de Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Cómo podría cumplir esa promesa? Ascendiendo a los cielos. Por lo tanto, la ascensión era imprescindible para que esa promesa fuese cumplida, y es maravilloso porque el Señor dijo: yo me voy porque tengo que preparar lugar para ustedes y un día me volveré y ustedes estarán donde yo estoy. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Es precioso, es una promesa extraordinaria, pero para que se cumpliera era necesario que Él pudiese ascender a los cielos primariamente. Y sexto, con la ascensión, el Señor tomó su función sumo sacerdotal para interceder por los suyos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veamos esta preciosa enseñanza del apóstol Pablo que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo es. Versículo 31 en adelante leemos para ver todo el contexto. 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué, haciendo qué cosa? El que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Notan cómo el apóstol Pablo coloca la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo al mismo nivel? Y él dice, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿Quién va a estar contra nosotros que pueda ser tan poderoso que el Señor? Ninguno, porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó por nosotros y porque Él intercede por nosotros. Pero, ¿qué tenía que ser necesario para esa intercesión? Dice que es el que está a la diestra de Dios. Obviamente tenía que ascender para estar a la diestra de Dios. Y al estar a la diestra de Dios, entonces Él podría interceder por nosotros usando el rol de sumo sacerdote, que el autor de Hebreo lo explica de una manera especial. Por eso dije que podríamos estar muchos estudios hablando sobre este tema, y la verdad es que la Biblia está llena de referencias en el Nuevo Testamento a este rol de sumo sacerdote del Señor Jesucristo. Capítulo 4 del libro de Hebreos, solamente mencionar algunas cosas. Hebreos 4. Versículos 14 al 16. Miren lo que dice el autor de Hebreo inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuándo traspasó los cielos? Cuando ascendió. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, de allí la identificación con nuestra naturaleza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Gracias a quién? A que el Señor intercede por nosotros. Él entró al santuario celestial, traspasó los cielos a través de la ascensión para poder interceder por nosotros todos los días y cada día. ¿Saben que nuestros pecados son perdonados porque el Señor intercede por nosotros? Él presenta su sacrificio. Es decir, pecado que nosotros cometamos, el Señor en la gloria coloca su sacrificio delante del Padre. Yo ya pagué por este pecado. Y es la única forma en que nuestro pecado sea perdonado. ¿Entienden? Hermanos, hay una profundidad extraordinaria en el hecho de la ascensión del Señor Jesucristo. Son pocas palabras que utiliza Lucas, pero tiene un sentido teológico profundo para nosotros. Y no hablamos de teología meramente intelectual, sino realidad práctica, vivencial para nosotros. Ahora, pensemos cómo nos afecta esto a nosotros. Voy a tener que correr ahora porque me queda poco tiempo. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Estas son algunas de las consideraciones que podemos hacer. Primero, la ascensión de Cristo a la gloria debe llevarnos a pensar continuamente en Él como el Cordero, como inmolado, pero que está de pie victorioso. El que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vive y vive por los siglos de los siglos, dijo Juan cuando vio al Señor Jesucristo glorificado en Patmos. Porque Él está en el cielo como la cabeza viviente de su iglesia redimida. Eso es lo que dice la Biblia. Porque Él está en el cielo como nuestro sumo sacerdote, como recién dije, que intercede por nosotros continuamente y nos ayuda en nuestra debilidad. Y porque Él está en el cielo, gobernando con poder y autoridad sobre todas las cosas, y nada acontecerá en nuestra vida que no sea para nuestro bien. Esas son cosas prácticas. Cuando sufrimos, cuando pasamos por dificultades, pareciera que el Señor no está ni cerca de nosotros. ¿No es verdad que lo experimentamos eso? Aunque sepamos cosas en términos teológicos y verdades escriturales, nuestros sentimientos subjetivos nos llevan a pensar de otra manera. Sin embargo, más allá de lo subjetivo está el objetivo, que es que el Señor está guiando todas las cosas conforme a su voluntad para que nosotros seamos bendecidos y Él sea glorificado. Segundo, nunca debemos pensar en el Señor como alguien distante porque no está con nosotros físicamente, ya que ascendió al cielo, porque Él está cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, como dijimos, por medio de su Espíritu. La presencia interior de Cristo por el Espíritu Santo es la bendición especial y el resultado de su ascensión. Nunca debemos olvidar esto. El Señor está con nosotros y está en nosotros. Tercero, de la misma manera que los discípulos lo vieron ascender, así volverá por nosotros, su iglesia, para que donde Él está, nosotros también estemos. La ascensión asegura el regreso de Cristo por los suyos. Eso dijeron los ángeles ahí en Hechos capítulo 1. Dijeron, así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. De tal manera que eso es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos y la que nos da fuerza para enfrentar las situaciones de esta vida. Solo mencioné 3 consideraciones, pero pueden haber mucho más todavía. Tercero, la reacción ante la ascensión. 3 actitudes que tuvieron los discípulos nada más, y aquí voy a ser muy breve, versículos 52 y 53. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Lo primero, después de haberle adorado. Ya había un sentido correcto los discípulos respecto a la apreciación que tenían del Señor. Ya no era simplemente un maestro, no era un maestro terrenal, no era un maestro, un rabí de Israel, uno más, uno quizás más inteligente que los demás, sino que ellos entendían que era Dios mismo. Nadie puede dudar razonablemente de que este culto le fue ofrecido como un ser divino. Lucas solo usa esta palabra en otro lugar de su evangelio, Lucas capítulo 4, versículo 7, en el contexto de la tentación de Satanás. Y obviamente allí se usa en el sentido de rendir el honor debido solo a Dios. Al Señor tu Dios solo adorarás
y a Él solo servirás. De tal manera que aquí los discípulos tenían un concepto correcto del Señor Jesucristo. Ya no era simplemente una persona común y corriente, sino era Dios mismo. Adoración es lo que debiese despertar el Señor Jesucristo entronizado a la diestra del Padre en nosotros, tal como lo vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Adoración a aquel que no solo se identificó con nosotros hasta el punto de dejar su gloria y tomar nuestra naturaleza, vivir la vida perfecta de la ley, que la ley de Dios demandaba, pero que era imposible para nosotros, y morir en una cruz de vergüenza la muerte que nosotros debíamos morir. Todas estas verdades deberían despertar en nosotros, ¿qué cosa? Adoración. El propósito de la redención es transformar a cada uno de los creyentes en adoradores. Y no estamos hablando de personas que canten todo el día. Estamos hablando de adoradores, es decir, que rindamos nuestra vida en adoración al Señor, como culto racional, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Segundo, gozo. Dice, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y la pregunta es, ¿por qué tenían gozo si antes estaban preocupados porque el Señor se iba a ir? ¿Recuerdan en el sermón del aposento alto? Estaban entristecidos, no se turbe vuestro corazón, porque el Señor le había dicho que tenía que partir. Y ahora que partió, en lugar de tristeza tienen gozo. Parece paradójico, ¿cierto? Ahora tenían que afrontar una vida difícil, compleja, sin tener a su maestro cerca de ellos para recibir su consejo y ayudarlos. Nunca lo volverían a ver, hasta que murieran, por supuesto. Y sin embargo, se alegraron. Se alegraron porque su partida a la gloria es la consumación de su obra redentora en favor de ellos. No entendían quizás muchas cosas en términos teológicos tan claro como más adelante lo van a entender por la venida del Espíritu Santo, pero ya había gozo en sus corazones, porque el hecho de que Él ascendiera a los cielos implicaba muchas cosas para sus propias vidas en el presente y también en el futuro. Finalmente, alabanza. ¿Dónde estuvieron? Dice, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Principalmente por la prueba completa de que el Mesías había venido, los había redimido y había ascendido al cielo. Así terminaron los días de su duelo, se llenaron de felicidad con la seguridad de la redención y expresaron lo que todo creyente debería sentir, plenitud de gozo ante las buenas noticias de que el Salvador no solo murió, sino también resucitó y también ascendió a los cielos. Un ferviente deseo de derramar en el santuario oraciones y agradecimientos al Dios de gracia por su misericordia a un mundo perdido y en ruinas. Estas son las reacciones que también debemos tener como creyentes. Adoración al Señor, alabanza a Él y gozo permanente en nuestro corazón. Porque el Señor nos dio la victoria total a través de su obra perfecta, que se consuma con su ascensión. Padre, te damos muchas gracias. Más de 5 años, Señor, de gracia al permitirnos estudiar tu palabra. Tú nos conoces perfectamente, sabes cuán débiles y frágiles somos, sabes cuán necesitados somos, Señor, de tu misericordia todos los días porque fallamos. Y el hecho de que tú nos des la posibilidad de abrir tu palabra y de intentar, Señor, con todas nuestras limitaciones, pero con la obra de tu Espíritu que nos ayuda, poder conocerte un poco más. Poder conocer un poco más al Señor de la gloria, a Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Poder descubrir su belleza, su grandeza, su majestad, pero su condescendencia extraordinaria con los hombres. Poder verlo tocando con su mano al leproso, poder verlo levantando al paralítico, poder verlo sobre todas las cosas, Señor, colgado en una cruz, no descender de ella para que nosotros tuviésemos esperanza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra. Muchas gracias por revelarte a nosotros. Muchas gracias, Señor, por iluminar por medio de tu Espíritu nuestra mente limitada para poder estudiar al Dios ilimitado, como tú. Padre, oramos para que tu palabra pueda hacer la obra que tú quieres hacer. La semilla sembrada, tú eres el que da los frutos. Gracias por este tiempo. Oramos
En el nombre bendito de Jesús. Amén.